Hola a todos, queremos darle la cordial bienvenida a un nuevo capítulo de En Camino Podcast. ¡Woo! Hola amigos, hoy día estamos en un capítulo de una cita romántica, pero con Jesús. Ustedes pensarán ¿dónde están los chicos? ¿Dónde está Matías? ¿Dónde está Francisca? Nosotros el día de hoy nos tomamos, ¿cierto?, el programa, nos tomamos el podcast, porque hoy tenemos un tema interesante. Bueno, todos los temas lo son, pero hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento. Así es, esperamos que estén cómodos en sus casas en esta ya primera semana de agosto. Pasamos el invierno crudo de julio y ahora empezamos agosto. Y lo importante es pasar agosto. Sí, Tenemos que pasar agosto. Sí, pero estamos bendecidos, así que Sí. vamos a pasar agosto, sí. Bueno, como les decía, aproveche de prepararse un café, un té, tome asiento, colóquese cómodo, porque el día de hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento, cómo sentir o esta acción cambia nuestras vidas. Es por eso que vamos a comenzar citando inmediatamente un versículo bíblico. Sí, podemos, pero también de manera clara y sencilla, el verdadero arrepentimiento es un cambio de sentido completo de pensamiento y de acción. O sea, cuando Jesucristo, Juan el Bautista, decían arrepentíos y convertíos. Es un cambio de nuestros pensamientos y de nuestra vida cotidiana en acción hacia Dios. En Isaías 55:7 habla y dice que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Y un poquito más adelante dice porque él tendrá misericordia y él será amplio en perdonar. Sí. Estamos parafraseando la palabra, pero nos dice que la persona, el impío, deje el camino, deje el de hacer el mal y el hombre inicuo que cambie sus pensamientos, porque de dónde viene el mal del hombre no es lo que entra al hombre, sino lo que sale de él, del corazón, donde aparecen los homicidios, ¿cierto? Las blasfemias o en contra de Dios, hablar garabato, insolencia, lascivia, fornicaciones, adulterios, etcétera. Todo lo que uno ve en las noticias, lo que uno ve a cada día en las noticias es el pensamiento del hombre. Hoy día empezamos, ¿se fijaron o no? Ya tratamos de ser suavecito, pero ahora empezamos. Deje el impío su camino, sí. ¿Cierto? Estamos hablando de hay una acción, hay una voluntad en nosotros, en la persona, de tener que cambiar. Pero vamos a ir al cuando nosotros estamos comenzando de buscar a Jesús, estamos iniciando en los caminos. La gente siempre dice, lo primero que te van a decir, ya sea en la casa, en la familia, cuando tú le dices estoy empezando a ir a la iglesia o estoy empezando a conocer a Jesús, leyendo la Biblia, las personas que te dicen, pero no vas a cambiar, no te vas a colocar como todos los otros, no te vas a colocar fanático, no vas a dejar de juntarte con nosotros. La gente no quiere cambiar. Entonces, lo primero que te dicen, no vas a cambiar. Y tú dices, para dejarlos a ellos tranquilos, dices, no, pero ¿cómo voy a cambiar si yo soy así? Y Dios ama a todos. Le trata de entregar como una palabra de consuelo. Pero en el fondo, no puede haber una verdadera conversión a Jesús si no hay arrepentimiento. ¿Cómo nos juntamos ahí con el capítulo anterior, con la cruz? Dice que el día, ¿cierto?, de Pentecostés, Pedro se levantó. En Hechos 2:37 al 38, él habla que primera predicación. Él se levantó en el poder del Espíritu Santo y empezó a hablar y dijo, este Jesús, el cual ustedes crucificaron, que hizo bienes al pueblo de Israel, sanando, salvando, liberando. Y ellos dijeron, las personas que estaban escuchando, porque lo escuchaban en sus propios idiomas, partos, medos, etcétera, etcétera, de la época, de la época de los países que estaban alrededor, y
y se compungieron de corazón, sintieron al Espíritu Santo en su corazón y dijeron, ¿y qué vamos a hacer? Y Pedro le dijo, arrepiéntanse. Sí. Arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Uh-huh. Y ahí nos dice, el perdón de pecados, ¿cuál es la condición? Arrepentirse. A través de la fe. ¿Y qué es arrepentirse? Es cambiar completo nuestros pensamientos y acciones y dirigirlas hacia Dios. Hacia Dios. De manera sencilla. Algunos hablan que el cambio de la palabra viene de metanoia, sí, que es un cambio profundo. Un cambio de sentido. Algo tiene que pasar en nosotros, yo siempre digo, algo tiene que romperse, ¿cierto? Algo tiene que romperse dentro de ti, dentro de tu mente, para poder volver a armar, que nosotros podamos volver a Dios. Tenemos que ser en el fondo rotos realmente, porque cuando nosotros nos sentimos bien, tenemos todas nuestras áreas de la vida estables, no buscamos a Dios, porque decimos, no necesitamos a Dios. ¿Cuándo nosotros llegamos a los caminos del Padre? ¿Cuándo llegamos a buscarlo? Es cuando estamos mal, pero nosotros estamos mal desconociendo el por qué estábamos realmente mal. Nosotros decimos, no, yo estoy mal porque me pasó esta situación, pero nunca hacemos un análisis o un balance de cómo hemos llevado nuestra vida desde que cumplimos mayoría de edad, ¿cierto? O desde nuestra niñez, desde que comenzamos a tener una conciencia de pecado. Entonces, pasamos a veces la vida culpando a todo el mundo de me hicieron esto, viví esto, pasé esto, pero nunca hacemos ese análisis profundo de qué es lo que yo he hecho o cómo yo he resuelto las situaciones de mi vida que me han llevado a este punto. Y es ahí donde viene, ¿cierto?, esa cruz que nosotros hablamos el programa pasado, que nos impacta, y ahí es donde tiene que venir ese cambio de dirección, ese pensamiento. Es decir, algo te tiene que hacer clic. Nosotros decimos acá, tiene que caer la teja, ¿cierto? Algo tiene que pasar. Cambio de pensamiento de lo profundo del corazón. Algunas veces hay pensamientos perversos, exacto, hay pensamientos sí, ocultos. Sí. Ante este Dios santo. Y el que diga que no ha pecado, le vamos a decir a Dios que Él es mentiroso, sí, porque y Dios no miente. Y o sea, hay pecado en el hombre. Es el cambio, ¿cierto?, profundo de nuestros pensamientos ocultos, de la perversidad del hombre y también nuestras acciones de desobediencia a Dios, egoísmo y rebelión. Así es. Y esto viene simplemente por el poder del Espíritu Santo. Viene por el poder del Espíritu Santo y ahí vienen dos situaciones que vienen a la vida de uno. Obedecemos a la voz de Dios o podemos cauterizar nuestros pensamientos, bloquear el poder del Espíritu Santo y decir, vivo como quiero. Porque muchos dicen de boca, me arrepiento. Sí. Por un sentimiento de culpabilidad. Claro, ahí se confunde. Pero vuelven al mismo camino. Es como una persona que está siempre en estado de ebriedad. Siempre que va a tomar y dice, me arrepiento, voy a cambiar, voy a arrepiento. Y vuelve. Un golpeador de la familia, ya no lo voy a hacer más, no te voy a insultar más, no te voy a golpear más. Pero no hay una comprensión, no hay un deseo, una gana, una convicción de cambiar su vida hacia Dios. Porque el único que nos puede ayudar es Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque uno también lo ha hecho de boca. Sí. Humanamente. Sentimos culpa y lamentamos. Pero no está el poder del Espíritu Santo dentro de nuestra vida para que nosotros confesemos nuestro pecado delante de Dios. Sí. Y le digamos, Jesús, te confieso este pecado oculto dentro de mí. Este pecado regalón que a mí no puedo con todos los demás, pero con esto no, porque nosotros somos como una
provincia como una ciudad que tiene varias comunas y varias localidades. Así nosotros en nuestra vida tenemos varias situaciones de nuestra vida, varias áreas de nuestra vida. Sentimental, amorosa, del trabajo, de la vida personal, de la parte del deporte. Todas en las áreas de nuestra vida nosotros tenemos que vivir en una vida de arrepentimiento. O sea, buscar el rostro de Jesús, buscar qué le agrada a Dios, qué le agrada a Jesús, qué le agrada al Espíritu Santo. Y todas esas áreas tienen que estar rendidas a Jesús. ¿Cómo logramos esto? Porque yo creo que a muchos les pasa, y dice, ya, todos hablan de que me tengo que arrepentir. ¿De qué me tengo que arrepentir? Tú nos mencionabas, ¿cierto?, de que todos ya tenemos rebelión, todos tenemos malos pensamientos. El que diga, ¿cierto?, que no ha pecado, decimos que Dios es mentiroso. Y eso no es posible porque Dios no es un hombre que mienta como nosotros. Pero nosotros tenemos que llegar, ¿de qué manera al arrepentimiento? ¿Cómo? Esto es algo que de repente se me ocurrió, me arrepentí. ¿Cómo logro llegar? Hay tres maneras. Hay tres maneras de poder lograr ese arrepentimiento. Sí, hay tres maneras de una manera cognoscitiva, sí, o de cierto que tiene que ser del pensamiento, pero también hay algo, una actitud que uno tiene que llegar con una actitud humilde. Humilde. Ser humillado ante la presencia de Dios. Y eso va a llegar a través de la comprensión. Con humildad, el Espíritu Santo te va a convencer. Porque si tú estás duro y yo, ¿de qué me tengo que arrepentir? O decir me voy a arrepentir para que ya no me molesten más. Aquí sí, las personas de la iglesia y todo. Pero tiene que haber esa comprensión. Tiene que haber esa comprensión de que nuestro pecado nos separa de la presencia divina de Dios. También tenemos... Pero ahí, volviendo, antes de pasar al siguiente punto, en el punto del cognitivo, también lo logramos a través de la lectura de la Escritura. Cuando nosotros llegamos a Jesús, tenemos que querer conocer a quién estamos rindiendo la vida. ¿A qué Dios servimos? ¿A qué Dios vamos a servir? Entonces, cuando comenzamos a leer la Escritura, probablemente con los que están comenzando, le regalan su primera Biblia y usted la abre y dice, no entiendo nada, ¿cierto? Pero después tú comienzas a orar, a pedir dirección. Probablemente lo que hablábamos en uno de los capítulos anteriores, ¿cierto? Te acercas a uno de los líderes de tu iglesia, al pastor principalmente, para que te pueda ayudar en la guía también de la interpretación de la Escritura cuando al principio cuesta. Y ahí es donde tú empiezas y el corazón comienza, ¿cierto?, como decías tú, a compungirse, a entristecerse, y vienen esos pensamientos y comienzas a recordar las cosas que hiciste, y ahí es donde empieza a llegar ese arrepentimiento a través del conocimiento, porque entendiste que eres pecador. Y eso es importante, o sea que la invitación ahí es a leer la Escritura, la Biblia. A leer la Biblia, a congregarse, a escuchar palabra de Dios, estar siempre... porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así es. Y también es como hablábamos que en el discurso de Pedro, ellos estuvieron compungidos de corazón, o sea, tuvieron una emoción. Ellos sintieron la ofensa y la lamentación hacia Dios por haber condenado a Jesús. Así es. Por lo tanto, nosotros cuando viene el Espíritu Santo y te convence de pecado, también tú sientes ese peso de que fallaste a Dios, que estás lejos de Dios, sí, que la paga del pecado es muerte. Es así, la paga del pecado es muerte. Pero Dios, a través de Jesús, nos dio la paz, la victoria, nos dio el perdón de pecados. Entonces ahí estamos tirando a la basura ahora esta teoría o esta filosofía humana que hoy día habla, ¿cierto?, de este Dios amoroso que ama a todos y que no importa tu situación o tu condición. Claro que Él sí es un Dios amoroso, pero Dios es santo y eso no se nos puede olvidar. Y esa santidad con el pecado son incompatibles. Hay otro punto también del arrepentimiento, que es el arrepentimiento cuando nos lleva
al sentido emocional. ¿Cómo se logra? El sentido emocional lo acabamos acabamos de hablar. Uh-huh. Es con llegar a entender que la paga del pecado es muerte. Así. Y que eso te separa de Dios, te separa, y todas tus actitudes antes de Cristo o en el camino con Jesús que te están separando de Jesús necesitan una confesión. Así es. Necesitan una confesión hacia Dios, uh-huh, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es. También dentro de este mover hacia Dios, tiene que haber una voluntad. Así es. Y ese es el tercer punto. El tercer punto es la decisión y voluntad. Tiene que venir el arrepentimiento de ti, cambiar completamente tu voluntad, tu decisión hacia Dios. Juan el Bautista decía, el que robe, no robe más. O sea, tiene que haber una voluntad de la persona de no querer hacerlo más. El mismo, cuando mencionabas de Juan Bautista, arrepentidos y convertidos, ¿cierto? Hay una voluntad. Dice, arrepiéntanse y conviértanse. O sea, tienen que tener esa voluntad para poder hacerlo. Y las personas cuando iban al Jordán al bautizarse, iban confesando sus pecados. Eso es tremendo. Es tremendo. Yo imagino el orden hoy día de las iglesias que hoy día tenemos, ¿cierto? Sí. Porque no tienes... Pero imagínate en ese momento cuando estaban todas las personas queriendo acercarse a Dios y confesando sus pecados a Dios. Uh-huh. Estaba silencioso ese lugar. Quizás estaban llorando, quizás estaban lamentando, compungiéndose de corazón, hablando, quizás gritando sus pecados delante de Dios, porque hay una necesidad de acercarse a Dios, hay una desesperación por acercarse a Dios. Uno tiene que estar desesperado, sediento, hambriento de querer cambiar para Dios. Sí. ¿Sabes qué? Hubo un momento que me estoy acordando que cuando me arrepentía de boca, uh-huh, y después el Espíritu Santo venía sobre mi vida y me decía, no estás siendo verdadero. Así es. Y yo vino el momento en que le dije, Señor, haz de mí, de este hombre, un hombre nuevo que yo no me soporto, no me aguanto. Sí, estábamos en el mismo punto lo que íbamos a hacer la acotación ahora, porque me estaba acordando del fariseo y el publicano. Me estaba acordando de ese momento, de esa oración que hizo ese hombre publicano, que él simplemente, fueron pocas palabras, porque cuando nosotros llegamos a esa comprensión de que somos pecadores, sentimos que ya no hay palabras, a veces solamente lloramos, podemos pasar días llorando, o simplemente estamos entristecidos porque nos dimos cuenta de que realmente hemos hecho todo mal, ¿ya? Y ese hombre con pocas palabras le dijo, ¿cierto?, a Dios en su oración, ten misericordia de mí porque soy pecador. Sé propicio a mí, a mí pecador. Uh-huh. De todas las palabras que el otro decía, Señor, te doy gracias porque ayuno 3 veces a la semana, 2 veces a la semana. Al final se estaba enalteciendo. Sí. Se estaba vanagloriando de todo lo que él era. Y el otro... tenemos 2 tipos también de cristianos. Que hay muchos, ¿cierto?, que después en su caminar les cuesta reconocer que hay pecado aún, que hay que abandonar, que hay que dejar, y entonces sus oraciones de arrepentimiento son vacías. Es que ahí tocamos un tema que es del cristiano de la información, de Wikipedia, sí, que puede salvar la Biblia de tapa a tapa, pero el Espíritu Santo no está obrando en esta condición, en el arrepentimiento, en confesión de pecado, es perdón de pecado. Y cuando Pedro le dijo, arrepiéntanse, ¿cierto? Sí. Cambien de dirección, pero también hagan una acción, bautícense. Uh-huh. O sea, el arrepentimiento viene con el bautismo. El arrepentimiento viene con el bautismo en aguas, sí, y también el bautismo del Espíritu Santo. Uh-huh.
también es, y también viene con algo que es muy importante, que es el perdón de pecado de Dios. Así es. Que te acerca a Dios. Va de la mano con el arrepentimiento. Va de la mano con el arrepentimiento, porque tú puedes decir, me siento mal. ¿Qué va a venir? La culpabilidad, la falta de perdón. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y ahí es y donde van de la mano. limpiarnos de toda maldad. Son como hermanitos, se toman de la mano y viene el arrepentimiento con el perdón de la mano, juntitos. O sea, porque, una cosa es con la otra. Cuando uno peca delante de Dios, viene la culpabilidad. Uh-huh. Y cuando uno confiesa ese pecado, Jesucristo viene y te limpia, te perdona. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener, que es la voluntad, la decisión, la acción, el hacer, el convertirse. Es, ya no lo hago más. ¿Sabes qué estaba pensando? Para ejemplificar, pensaba que cuando nosotros tenemos, bueno, los que tienen pequeñitos, ¿cierto? Hijos, sobrinos, ellos hacen alguna travesura, pero ellos andan súper bien. Pero ¿qué pasa? Cuando tú descubres esa travesura que hiciste, ¿ah? ¿Quién sacó los dulces que yo no tenía permitido sacar? ¿Quién rompió el jarrón? ¿Qué hizo? Cuando tú dices, ¿quién hizo esto? Y cuando tú ya descubriste eso, los niños ¿qué hacen? Rompen en llanto. Y ahí es culpa. Nosotros viene pensamos, la culpa, la vergüenza. La culpa y la vergüenza porque fueron sorprendidos, ¿cierto? En esa situación que ya no tienen cómo negarlo, ¿cierto? Entonces después ellos lloran y nunca más, ya, nunca más, perfecto. Y después a la media hora o a 2 horas después están haciendo otra cosa que tampoco está bien. Y ahí tiene que ver, porque porque yo digo es un ejemplo, tiene que ver con la inmadurez como niños. Es una inmadurez porque al final es un arrepentimiento de boca, de labio, pero después vuelvo nuevamente a cometer una misma acción. Un punto del no arrepentirse es la vergüenza. Porque la persona dice, pero llevo tanto tiempo en la iglesia, llevo tanto tiempo caminando con Jesús, que esto me da vergüenza. Y no confiesan su pecado delante de Dios. Sí. Entonces, acá nosotros estamos motivando y hablando de que más vale tener vergüenza por 1 minuto, 2 minutos, que una eternidad viviendo en vergüenza en el fuego. Exacto. Exactamente, tremendo. O sea, el perdón, hablábamos, ¿cierto?, en uno de los capítulos, el poder del perdón. Es tremendo. El poder del perdón. Algunas veces uno piensa en su humana sabiduría que no va a ser perdonado. Sí. Pero Jesucristo en la cruz perdonó todo pecado. Así es. Todo pecado. Sí. Todo pecado. ¿Nos trae consecuencias el pecado? Sí, nos trae consecuencias de pecado. Pero cuando nos alcanza y pasamos ese umbral, ese lugar, ya estamos aptos para la presencia de Jesús. Sí, uno de los versículos que cuando el Espíritu Santo me llevó al arrepentimiento fue uno de estos versículos el que realmente me sorprendió el amor y la compasión tan grande que tiene Dios, porque yo sentía que era la pecadora más grande de todas, que nadie me ganaba, o sea, si se trataba de pecado, yo los tenía todos. Por eso en uno de los capítulos cuando decía, si alguien te cuenta algo malo, créale, porque probablemente yo hice eso de lo que se me acuse. Hoy, gracias a Dios, ya hemos hecho ese cambio, ¿cierto? Ese cambio de dirección. Y este versículo se encuentra en Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, donde dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que hace una nueva creación. Poderoso y santo, poderoso y santo. Entonces, lo que él me estaba diciendo es que si tú ves que tu pecado ya no ni siquiera llega a tener color oscuro, más rojo que el carmesí, o sea, más intenso, él viene a hacerlo blanco como la lana. Él hace ese borrón y dice, y yo en uno de sus versículos dice, y no me acordaré más de sus rebeliones, no me acordaré más de sus pecados. Jesucristo
¿A quién vino cuando No los es, fariseos, no es el mismo perdón humano. cuando los fariseos y los escribas y lo miraban los judíos y le decían, oye, tu maestro come con pecadores y recaudadores de impuestos? Mm, Y él decía, yo no vengo a llamar a justos, sino vengo sí, a buscar a pecadores al arrepentimiento. así O es. sea, vino a buscar a los que estábamos necesitados, a los que estábamos enfermos, Ujú. realmente para la sanidad divina. Eh, Hediondos, putrefactos de eh, pecado. él vino a rescatar lo que se había perdido completamente, no Así aquel es, que se cree justo, así es. sino que al corazón inicuo, al hombre Que maquina que maldad, maquina maldad. que piensa. Ah, y Él pagó ese precio por nosotros. O sea, es una tremenda noticia, un mensaje de esperanza, que hay cambio, que hay conversión, que hay transformación en Dios. Y hay perdón y dice que él olvida, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos toca perdonar, nosotros ¿de qué decimos? Perdono, pero no olvido. Claro, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer como nuestro Maestro, a hacer como Jesucristo. Y por Es eso una estamos invitación en este a ser como camino. Jesús. En este camino estamos para llegar a ser imagen de Jesucristo, ser, ¿cierto?, embajadores de Jesucristo aquí en esta tierra. Representantes de él. Por lo tanto, amigo, amiga, Jesucristo no vino a buscar a justos, sino que vino a buscar a pecadores para arrepentimiento. Si Jesús está tocando la puerta de tu corazón, oye su voz, porque todo es posible para El el que que cree. cree. Todo es posible. Nosotros siempre decimos, sin miedo al éxito. ¿Qué puede ir mal si llegamos a Jesús? ¿Qué puede ser tan terrible? Tenemos miedo, ¿por qué? Porque tenemos ciertos esos pecaditos regalones, como decíamos nosotros, queremos muchas veces dejar queremos dejar el sufrimiento, pero no queremos abandonar nuestras circunstancias, nuestros pecados. Pero hoy día la invitación es a que hagamos un cambio completo, que hagamos, ¿cierto?, ese verdadero arrepentimiento que nos lleve hacia Jesús. Por lo tanto, la invitación es para ti, que hoy día nos estás escuchando, que nos estás viendo. Acércate a Jesús, ven a Él. Y Él hará. Sin duda Él hará. Y recibe el poder del perdón. El poder del perdón de Dios. Y este es un nuevo tema que el próximo capítulo vamos a ver. El poder del perdón. Así que nos despedimos. Dale like, suscríbete, comenta si quieres hacer alguna comentario y nos vemos el próximo capítulo. Así es. ¿Sí? Así es que ya, un abrazo y Dios les bendiga. Bye bye. Nos vemos.